Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy chicos tenemos una noticia que a mí personalmente me tiene con la piel de gallina. Vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos de nuestra comunidad, algo que ha dejado a muchos preguntándose, ¿qué está pasando? Sí, estoy hablando de ese anuncio sorpresivo, ese giro inesperado que ha llevado a una de nuestras figuras favoritas a tomar una decisión drástica. Vamos a desgranar todo lo que sabemos, a entender las implicaciones y, sobre todo, a empatizar con lo que esto significa. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de información, si aún no lo has hecho, te invito de todo corazón a que aprietes ese botón de suscripción y actives la campanita. No te querrás perder nada de lo que se viene. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy no es un rumor cualquiera, es un anuncio oficial, una pausa que llega como un rayo en cielo despejado. El nombre que ha estado en boca de todos, la voz que tanto admiramos, ha comunicado un plan que nadie vio venir. Se trata de Demetri, sí, nuestro Demetri, quien ha anunciado de manera formal una pausa en su carrera. Pausa. Escuchen bien, no es un adiós, es un alto temporal, pero un alto que tiene a todos los fans especulando y debatiendo intensamente. La noticia se ha propagado como la pólvora en redes sociales, en foros, en grupos de fans, y la pregunta recurrente es siempre la misma: ¿por qué? ¿Qué ha llevado a Demetri a tomar esta decisión tan significativa? Vamos a retroceder un poco. Demetri, para quienes quizás no estén tan familiarizados, es una figura que ha logrado cautivar a millones con su talento único, su carisma arrollador y una autenticidad que pocos artistas logran proyectar. Ha sido una fuerza imparable lanzando hit tras hit, conectando con su audiencia a un nivel profundo, y siempre demostrando una dedicación inquebrantable a su arte. Lo hemos visto en escenarios gigantes, en colaboraciones que han marcado época, y en entrevistas donde siempre ha compartido su pasión con una sinceridad conmovedora. Por eso, cuando surge la noticia de una pausa, el impacto es, sin duda, mayor. El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado oficial, pero también se ha visto reforzado por mensajes personales que Demetri ha compartido en sus plataformas, esos espacios más íntimos donde suele interactuar directamente con nosotros. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque si bien el comunicado oficial es más, digamos, protocolario, los mensajes personales nos han dado pistas, pinceladas de lo que hay detrás. Se habla de la necesidad de un respiro, de un tiempo para recargar energías, de un momento para replantearse el camino. Palabras clave que sugieren que esta no es una decisión tomada a la ligera, sino una respuesta a una serie de circunstancias, a un momento vital que exige reflexión y autocuidado. Muchos de ustedes, al igual que yo, se preguntan si esto está relacionado con la intensidad de su carrera. Si pensamos en la trayectoria de Demetri, ha sido una montaña rusa de éxitos, giras constantes, producciones, entrevistas, y toda la maquinaria que implica ser una figura pública de su calibre. Mantener ese ritmo, esa exigencia, durante años, sin duda, pasa factura. El agotamiento es una realidad palpable en el mundo del espectáculo, y a veces, la única manera de asegurar la sostenibilidad a largo plazo es tomarse un tiempo para respirar, para reconectar consigo mismo y con lo que realmente importa. Pero, ¿qué significa esto para su proyecto actual, para esa obra que tanto esperábamos, para esa etapa que parecía estar en su máximo esplendor? Aquí es donde entra la parte más intrigante. Se ha mencionado que la pausa se hace por tiempo indefinido, lo cual añade una capa de misterio. Si bien ha sido claro en que es una pausa y no un retiro, la incertidumbre sobre cuándo regresará deja un vacío. ¿Qué pasará con los compromisos ya adquiridos? ¿Cómo afectará esto a los proyectos en desarrollo? Estas son las preguntas que inundan las redes y que, a decir verdad, también me rondan a mí. Sin embargo, debemos recordar que la salud mental y el bienestar son primordiales. Detrás del artista, del ídolo, hay una persona con sus propias necesidades, con sus propios límites. En un mundo que a menudo nos empuja a ir más allá, a no detenernos nunca, es un acto de valentía y madurez reconocer cuando es necesario hacer una pausa. Demetri, al comunicar esto, nos está regalando una lección valiosa sobre la importancia del autocuidado, incluso en la cima del éxito. Nos está demostrando que parar no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza y de una visión a largo plazo para poder seguir creando y aportando valor en el futuro. Piensen en esto como una fase de introspección. Quizás Demetri sienta la necesidad de explorar nuevas facetas de su creatividad, de buscar inspiración en lugares insospechados.
O simplemente de dedicarse tiempo a sí mismo, a sus relaciones, a sus pasiones fuera del foco mediático. La vida de un artista está tan expuesta que es crucial tener esos espacios privados, esos momentos de conexión con uno mismo y con el mundo más allá de los reflectores. La constante exposición, la necesidad de mantenerse relevante en un panorama tan saturado, puede ser agotadora. La presión por innovar, por superar expectativas, por ser siempre la mejor versión de sí mismo, puede llegar a ser abrumadora. Una pausa en este sentido no es un capricho, es una necesidad vital para preservar la chispa creativa y la salud emocional. En el comunicado oficial, se hizo hincapié en la necesidad de un espacio para la reflexión profunda y el rejuvenecimiento personal. Estas palabras, aunque formales, sugieren una carga emocional y un agotamiento que trascienden lo puramente físico. La industria del entretenimiento, en su vertiginosa velocidad, a menudo deja poco margen para la pausa introspectiva. Las giras mundiales, las grabaciones maratonianas, las apariciones públicas constantes, la gestión de una imagen pública impecable, todo esto consume una energía monumental. Es fácil para el público ver el éxito y el glamour, pero es difícil percibir el sacrificio personal y la presión constante que esto conlleva. Además de la intensidad de la carrera, es importante considerar el factor de la evolución artística. ¿Es posible que Demetri sienta que ha llegado a un punto en el que necesita explorar nuevos territorios creativos? Los artistas más brillantes suelen ser aquellos que se reinventan constantemente, que no temen salir de su zona de confort. Una pausa podría ser precisamente el catalizador para esa exploración, un tiempo para absorber nuevas influencias, para experimentar con diferentes géneros, para conectar con otros artistas desde una perspectiva diferente. La industria musical, cinematográfica o de cualquier otra índole artística, está en constante cambio, y un artista que no se permite un tiempo para asimilar esos cambios y encontrar su propia voz en ellos, corre el riesgo de estancarse. Los mensajes personales de Demetri han sido, como decíamos, más reveladores. Ha compartido fragmentos de texto, audios cortos, e incluso alguna imagen que denota un ambiente de tranquilidad, de conexión con la naturaleza o con actividades que antes parecían postergadas por la vorágine profesional. Se ha hablado de volver a conectar con las raíces, de redescubrir el placer en las cosas sencillas. Estas expresiones pintan un cuadro de alguien que busca un reequilibrio, un retorno a lo esencial. Es un recordatorio poderoso de que por muy exitosos y admirados que sean, los artistas son seres humanos con necesidades básicas de descanso, de conexión y de equilibrio personal. Ahora hablemos de las implicaciones prácticas y las especulaciones que esto genera. La noticia de la pausa ha caído como una bomba, no solo en el ámbito de sus seguidores más leales, sino también en la industria. Si bien la comunicación oficial ha sido cuidadosa al evitar dar detalles concretos sobre los motivos, la naturaleza de una pausa por tiempo indefinido inevitablemente abre la puerta a todo tipo de interpretaciones y teorías. Algunos podrían pensar en problemas de salud, otros en dificultades creativas, e incluso algunos más especulativos podrían buscar conexiones con situaciones personales o profesionales más complejas. Lo que sí es un hecho es que esta pausa tiene un impacto tangible en sus proyectos actuales y futuros. Se ha rumoreado fuertemente que la producción de una serie muy esperada, en la que Demetri tenía un papel protagónico, se ha paralizado temporalmente. Esto genera una cadena de consecuencias, para los miembros del equipo de producción, para las empresas inversoras, y por supuesto para la audiencia que aguardaba con ansias el estreno. Sin embargo, incluso en este punto, es crucial mantener la empatía. La salud y el bienestar de un artista no deben ser sacrificados por la exigencia de un cronograma de producción. Es un dilema complejo, pero la decisión de Demetri, en última instancia, prioriza su bienestar. En este contexto, la reacción de la comunidad de fans ha sido un verdadero bálsamo. A pesar de la sorpresa y la decepción inicial, la abrumadora mayoría de los mensajes en redes sociales han sido de apoyo incondicional. Los comentarios inundan las plataformas con frases como "Te entendemos, Demetri, tómate todo el tiempo que necesites, tu salud es lo primero, esperaremos el tiempo que sea necesario". Este nivel de comprensión y apoyo habla maravillas de la conexión que Demetri ha logrado establecer con su audiencia. No se trata solo de un artista que vende discos o que protagoniza películas, se trata de una figura que ha inspirado, conmovido y creado un vínculo emocional profundo con sus seguidores. Esta conexión, en momentos como este, se manifiesta en una solidaridad que trasciende la admiración por el talento. Es una demostración de que la comunidad valora al ser humano detrás del artista.
Es un reconocimiento de que el éxito profesional no debe venir a costa del sacrificio personal o del agotamiento. Los fans, al dar su apoyo, están enviando un mensaje poderoso, que entienden la importancia de la salud mental y el bienestar, y que están dispuestos a esperar pacientemente por el regreso de un artista que consideran valioso no solo por su arte, sino también por su integridad y su humanidad. Además de la reflexión sobre el artista, esta situación nos invita a examinar las presiones a las que están sometidos los creadores en la era digital. La demanda constante de contenido, la necesidad de estar siempre conectado, de responder a cada comentario, de mantener una presencia activa en todas las plataformas, puede ser abrumadora. La línea entre la vida pública y la vida privada se desdibuja cada vez más, y los artistas se ven obligados a compartir cada vez más de sí mismos, a menudo sin tener el tiempo o el espacio para procesar sus propias experiencias. Demetri, al dar este paso, está actuando como un faro de cordura en medio de esta vorágine, recordándonos que la autenticidad también implica la honestidad sobre las propias necesidades. Quizás esta pausa de Demetri sea también una oportunidad para que la comunidad de fans reflexione sobre su propio papel en la dinámica artista-fan. A veces, en nuestra afán por apoyar a nuestros ídolos, podemos involuntariamente contribuir a la presión que sienten. Exigir constante novedad, criticar cualquier cambio o error, y demandar una disponibilidad ininterrumpida, puede ser contraproducente. En este caso, la respuesta de la comunidad ha sido ejemplar, demostrando madurez y empatía. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Es imposible predecir con certeza cuándo Demetri regresará a la escena pública. Sin embargo, la naturaleza indefinida de la pausa, en lugar de ser vista como una señal negativa, puede interpretarse como una promesa de un regreso sólido y renovado. Un regreso que no se basará en la urgencia, sino en la convicción y en la plenitud. Quizás cuando vuelva, lo haga con un enfoque diferente, con nuevas perspectivas, y con una energía que solo puede ser alcanzada tras un periodo de reflexión y autodescubrimiento. Mientras tanto, como fans, ¿qué podemos hacer? La mejor manera de honrar la decisión de Demetri y demostrar nuestro apoyo es precisamente eso, *apoyar. Continuar enviando mensajes positivos, recordar los momentos increíbles que nos ha regalado, celebrar su trayectoria, y mantener viva la esperanza de su regreso. Podríamos incluso aprovechar este tiempo para explorar otros artistas que nos inspiren, para dedicar tiempo a nuestras propias pasiones y, en definitiva, para crecer como individuos, tal como él se está permitiendo a sí mismo. La espera puede ser un tiempo de crecimiento mutuo. En resumen, la noticia del anuncio sorpresa de Demetri sobre su pausa en la carrera es una sacudida, sin duda. Nos deja con muchas preguntas, con una incertidumbre que invita a la especulación, pero sobre todo, nos ofrece una oportunidad invaluable para la reflexión. Una reflexión sobre la importancia del bienestar en todos los ámbitos de la vida, sobre la valentía que se necesita para tomar decisiones difíciles y para priorizar la salud mental, y sobre la fuerza inquebrantable de una comunidad que, cuando se trata de apoyar a sus ídolos, demuestra una madurez y una empatía excepcionales. Es un recordatorio poderoso de que incluso en el glamoroso mundo del espectáculo, las personas son seres humanos con necesidades fundamentales, y que un tiempo para uno mismo no es un lujo, sino una necesidad vital. Y ahora, chicos, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Cómo creen que esta pausa afectará a Demetri y a su carrera a largo plazo? ¿Tienen alguna teoría sobre las razones detrás de esta decisión, o creen que es mejor no especular? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es súper valiosa para mí y para toda la comunidad. La belleza de nuestro canal reside en esa interacción constante, en ese intercambio de ideas que nos enriquece a todos. Y si, al igual que yo, están apoyando esta decisión y deseando lo mejor para Demetri, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su like nos ayuda a llegar a más personas y a que esta conversación sea aún más amplia. Compartan este contenido con sus amigos, con otros fans, para que todos estemos informados y unidos en este momento. La información compartida y la unidad son claves. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones y contenidos. Tenemos muchas cosas interesantes preparadas y no querrán quedarse fuera. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.